Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy la doctora Mónica Salgado Figueroa y vamos a ver la clase número 2, que es Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Bueno, quiero iniciar haciendo hincapié en que el sistema nervioso es el director de la orquesta del cuerpo humano y prácticamente pues es una obra maestra. Va a tener su origen en el ectodermo dorsal y en este ectodermo dorsal, como se ve en esta imagen, bueno, se forma en la línea media la placa neural. Esta placa neural va a dar lugar 2 días posteriores a el surco neural y este surco neural, cuando logre su cierre, va a dar lugar al tubo neural. Aquí en la imagen también podemos ver la cresta neural y a la notocorda. La notocorda es la que se encarga de inducir todos esos procesos, ¿no? Y bueno, vamos a ver que hacia la tercera semana, cuando ocurre la fusión de los pliegues, se forma el tubo neural, como ya hemos mencionado, y este tubo neural va a tener 2 cierres, el cierre del neuroporo rostral hacia el día 24 y el cierre del neuroporo caudal hacia el día 27. Este tubo neural pues es el precursor del encéfalo y de la médula espinal. La ausencia del cierre del neuroporo caudal da lugar a alteraciones del tubo neural, como es mielomeningocele o el meningocele. Por su parte, las crestas neurales que se encuentran en la porción dorsolateral van a dar lugar a ganglios de las redes dorsales de nervios raquídeos, también a las neuronas de ganglios sensitivos de nervios craneales, a ganglios autónomos y a la neuroglia de los nervios periféricos y de las células secretoras de médula suprarrenal. Entonces aquí tenemos un esquema que simplifica el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Tenemos 3 vesículas primarias, que son prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. De este se van a derivar 5 vesículas secundarias. Del prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo se mantiene igual como mesencéfalo. El rombencéfalo, del metencéfalo y mielencéfalo. Y bueno, esto va a dar lugar posteriormente a estructuras que conocemos como hemisferios cerebrales por parte del telencéfalo, el diencéfalo al tálamo, el mesencéfalo, bueno, se mantiene igual, mesencéfalo, metencéfalo da la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo al lobo raquídeo. Y bueno, tenemos también cavidades como es el ventrículo lateral, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, la parte superior del cuarto ventrículo y la parte inferior del cuarto ventrículo. Por debajo de esa estructura, bueno, ya da lugar a la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso, bueno, va a estar compuesto por células excitables y sus prolongaciones, las cuales se conocen como neuronas. Estas están sostenidas en un tejido especializado que llamamos neuroglia. Tenemos aquí una neurona en la cual podemos ver soma, donde está el núcleo, las dendritas, el axón y bueno, aquí la parte terminal del axón, las células de Schwann y los nódulos de Rambier, la mielina que lo recubre completamente. Y recordemos que este nódulo de Rambier es lo que permite que haya una conducción saltatoria y más rápida. Por su parte, bueno, tenemos al cerebro. El cerebro tiene un peso aproximado de 1500 gramos y va a tener en su estructura pues lóbulos, bueno, hemisferios, hemisferio cerebral derecho e izquierdo, y también va a tener los lóbulos parietal, frontal, occipital, temporal. A su vez surcos, cisuras, y bueno, todo esto lo vamos a explicar cuando veamos neuroanestesia. Sin embargo, es importante, pues bueno, recordar un poco de las funciones de este cerebro. Tenemos a la corteza cerebral, la cual, bueno, va a tener las funciones mentales superiores, como también el lenguaje, emociones, pensamientos, movimiento voluntario y pues la percepción sensorial de los 5 sentidos. Tenemos también al tálamo y a los núcleos grises. Aquí, bueno, es una estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral y van a tener control del movimiento y del tono. Por su parte, el hipotálamo prácticamente se encarga del control de supervivencia, de la ingesta de alimentos, de la regulación de la temperatura, también de la defensa y también de la parte sexual. El cerebelo, bueno, ya lo tenemos bien identificado como un centro de coordinación y equilibrio, y el que es el que hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Por su parte, el hipocampo y el sistema límbico es el sede principal de la memoria y el aprendizaje y forma parte importante, en este caso el sistema límbico, para la reacción ante las emociones.
La médula espinal, bueno, va a comunicar al cerebro y a los nervios periféricos y va a conducir sensaciones hacia el cerebro. Va a llevar también impulsos de movimiento voluntario e involuntario. Y el tronco encefálico, pues bueno, sabemos que aquí se encuentra el control de las funciones vitales, tanto de la respiración, el latido cardíaco. También tenemos aquí a los núcleos nerviosos de los sentidos y movimientos de la cabeza y del cuello. Y también está el sistema reticular activador ascendente, que prácticamente es el que se encarga de el sueño vigilia. Esto lo quise meter en esta clase, ya que, bueno, para los que son R0, pues van a empezar a hacer bloqueos y van a tener que recordar ciertas características del líquido cefalorraquídeo. Bueno, vamos a recordar que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma. Hay 150 minutos en total en todo el sistema nervioso central y se forman 500 mililitros al día en un promedio de 0.35 mililitros por minuto y hay 4 recambios en 24 horas. Ahora vamos a recordar la circulación del mismo. Bueno, se va a formar en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos, y posteriormente, bueno, va a pasar hacia el tercer ventrículo a través del agujero de Monro y posteriormente va a pasar hacia el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Y aquí en el cuarto ventrículo, bueno, va a salir hacia el espacio subaracnoideo por los orificios de Luschka y Magendie. Bueno, ya que se encuentra en el espacio subaracnoideo, las cisternas y demás, bueno, va a ser reabsorbido por las vellosidades aracnoideas que se encuentran en los senos venosos. Entonces, bueno, no se les olvide cómo es la circulación, igual y se las preguntan, y si no, pues bueno, es importante pues saberlo. Ahora, entrando a lo que es sistema nervioso y a sus divisiones, lo podemos clasificar de forma anatómica o fisiológica. De forma anatómica tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Por su parte, el sistema nervioso central vamos a dividirlo en encéfalo y médula espinal, y al encéfalo a dividirlo nuevamente en el cerebro, tronco encefálico y el cerebelo. Al tronco encefálico hay que recordar que bueno, se va a dividir en 3 partes, que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Y bueno, tenemos al sistema nervioso periférico, el cual va a dividirse en nervios craneales, que son 12, y en nervios raquídeos, que son 31. Por su parte, en una clasificación fisiológica, tendríamos el sistema nervioso somático, el cual va a inervar músculos y se va a encontrar en todo el sistema nervioso periférico. Y este tiene la característica que es voluntario. Y está formado por nervios espinales y nervios raquídeos. Y bueno, el sistema nervioso autónomo, que va a controlar actividades de músculos involuntarios y es inconsciente. Vamos también a dividirlo en 2 sistemas, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Por su parte, el simpático tiene como neurotransmisor a la acetilcolina y el parasimpático tiene como neurotransmisor a la noradrenalina. En este esquema podemos observar nuevamente el sistema nervioso central. Tenemos aquí el cerebro y al tallo encefálico con el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo y bueno, por la parte posterior al cerebelo. Y aquí a la médula espinal. Esta médula espinal, bueno, vamos a dividirla en cervical, torácica, lumbar y sacra, ¿no? Y de aquí es que se vayan a derivar posteriormente para el sistema nervioso periférico los nervios raquídeos. Ahora, recordando un poco acerca de la médula espinal, vamos a tener que, bueno, esta se va a dividir también en astas o columnas también dorsales y columnas anteriores, ¿no? En la universidad, bueno, ahí me enseñaron una mnemotecnia que era pose que te amo. Esto quiere decir que todo lo que es posterior es sensitivo, por eso es pose, y todo lo que es anterior pues es motor. Pose que te amo. Bueno, aquí recordemos que esta H que se forma en la médula espinal
pues es prácticamente la sustancia gris, ¿no? Aquí tenemos a los somas de las neuronas. Y en la parte externa de esta H, pues es la sustancia blanca. Bueno, y esto va a dar lugar, evidentemente, a nervios que van a dar lugar posteriormente a ganglios de la raíz dorsal. Y bueno, ahorita vamos a ver un esquema donde vamos a hablar acerca del arco reflejo. También ese esquema, bueno, lo quiero aprovechar para que recordemos los recubrimientos del sistema nervioso, como es el más interno, la pía madre, seguido por la aracnoides y por último con la dura madre. Entonces, el sistema nervioso periférico dijimos que está formado tanto por los nervios craneales, que son 12, y los nervios espinales, que son 31. Bueno, por su parte vamos a recordar un poco los nervios craneales, únicamente por su nombre. Nervio olfatorio, el 1, 2, nervio óptico, 3, oculomotor, 4, troclear. Aquí el sexto, que es abducens. Vámonos también con el número 5, que es nervio trigémino. El 7, facial. El 8, nervio vestíbulo coclear. El 9, que es el nervio accesorio. El 10, que es el nervio vago, y es muy importante en todas las reacciones y reflejos vagales que hemos vivido como anestesiólogos. El 9 y el 10, nervio glosofaringeo y el nervio hipogloso. Estos también son de suma importancia, ya sea también por el manejo de secreciones del paciente que él pueda deglutir, y también por los efectos de la laringoscopía que cuando la realizamos, ¿no? Ahora, por su parte, los nervios espinales que tenemos, pues bueno, van a derivar 7 de la región cervical, 12 en la región torácica, 5 en la región lumbar, 5 en la región sacra y uno en la región coxígea. Por eso es que da lugar a 31 pares de nervios espinales. Ahora les mencionaba que había que recordar un poco el arco reflejo, pues tenemos aquí un estímulo y aquí pues el receptor, un nervio, el cual, bueno, va a viajar por la parte posterior, bueno, vamos a decirlo así, va hacia la parte posterior de la médula espinal, y bueno, va a llegar aquí al ganglio espinal y va a llegar la neurona sensitiva ya en parte, en el asta posterior de la médula espinal. Y bueno, aquí como mencionamos, la parte posterior pues es sensitiva y hace, digamos, como el intercambio para llegar hacia la parte anterior, donde va a haber una respuesta, donde va a salir una neurona de tipo motora y es la que va a dar el efecto, ¿no? O la respuesta. Entonces, bueno, tenemos un estímulo, el receptor que va a viajar y va a llegar a hacer contacto con la neurona sensitiva para que llegue a la parte posterior de la raíz de la médula espinal, y esta a su vez, bueno, va a pasar hacia la parte anterior para dar un efecto, en este caso con la neurona que tipo motora, ¿no? Y de, no sé, por ejemplo, cuando lo típica ejemplo, que es cuando alguien pues toca lo caliente y se está quemando y inmediatamente lo suelta, ¿no? Es un arco reflejo pues inmediato. Y bueno, aquí recordemos, no la mencioné, está la neurona de asociación, ¿no? Entre la neurona sensitiva y la neurona motora. También, bueno, aquí está el canal del epéndimo y vamos a ir viendo posteriormente también sustancia gris periacueductal, láminas de Rexed y bueno, es mucho más complejo hablar, por ejemplo, de vías del dolor. En cuanto al sistema nervioso autónomo, vamos a decir algo bien importante, que el éxito de cualquier acto anestésico va a depender en gran medida del mantenimiento de la homeostasia, y esta va a estar reflejada en el estado y la función del sistema nervioso autónomo. Aquí es porque se pone en juego a los neurotransmisores. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores que aquí se van a generar? La acetilcolina y la norepinefrina. Por su parte, la acetilcolina se menciona que va a ser secretada por neuronas motoras somáticas y liberada por axones pregangliónicos del sistema nervioso autónomo o axones postganglionares parasimpáticos. Y la norepinefrina o noradrenalina va a tener su liberación en axones simpáticos postganglionares y en fibras también de liberación, fibras adrenérgicas. Pero va a haber una excepción bien importante, que son las fibras postganglionares simpáticas que van a inervar a las glándulas sudoríparas y a algunos vasos sanguíneos en músculos esqueléticos, porque estas van a secretar
acetilcolina. Ahorita lo vamos a ver en un esquema para que se... Entonces, aquí tenemos una división de las fibras preganglionares y postganglionares del sistema simpático y del parasimpático. Vamos a iniciar analizando las fibras del sistema simpático. Para empezar, vemos que la fibra preganglionar pues es corta. Esto se debe a que cuando salen los nervios de la médula espinal pues hacen contacto con los ganglios de la cadena simpática, entonces les queda bastante cerca. Ya a esta altura hace contacto con este ganglio, bueno, va a secretar acetilcolina y el receptor va a ser nicotínico. Este a su vez en la fibra postganglionar va a secretar noradrenalina y estos van a estimular receptores de tipo alfa o beta, ¿no? Que son receptores adrenérgicos. Y bueno, vemos que la fibra postganglionar pues es más larga, ¿no? Porque tiene que llegar hacia un sitio efector. Por su parte, el sistema parasimpático, su fibra preganglionar pues es más larga. ¿Por qué? Porque el ganglio se encuentra prácticamente en la víscera que va a estimular, bueno, a inervar. Y del mismo modo también tiene un receptor de tipo nicotínico, también va a secretar acetilcolina, pero la fibra postganglionar en este caso también va a secretar acetilcolina y el receptor va a ser de tipo muscarínico. Algo que hay que tomar en cuenta es que ambas fibras preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático, van a secretar acetilcolina. Ya depende de la fibra postganglionar y del sistema que se está estimulando la secreción del siguiente neurotransmisor, llámese norepinefrina para el sistema simpático o acetilcolina para el sistema parasimpático. Del mismo modo, bueno, aquí hay una excepción y aquí lo puse. El sistema simpático, cuando secreta acetilcolina, bueno, es una condición especial y esto es para estimular a glándulas sudoríparas, al músculo piloerector, vasos sanguíneos de miembros inferiores. Es algo bastante extraño. Por otra parte, bueno, también vamos a ver el efecto que hay sobre la médula suprarrenal en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos que de manera general se conoce que el sistema parasimpático es cráneo sacro, debido a donde se generan sus eh, fibras. Y bueno, el sistema simpático se conoce como tóraco lumbar. Y bueno, en este esquema volvemos a observar cómo es que las fibras preganglionares del sistema parasimpático pues son más largas, ya que tiene el ganglio a nivel de la víscera donde va a tener su efecto, a diferencia de la parte del sistema simpático, el cual bueno tiene una fibra preganglionar muy corta, ya que aquí se encuentra la cadena simpática. Entonces, bueno, nuevamente les menciono, todas las fibras preganglionares dan, como secretan, acetilcolina y no así todas las fibras postganglionares. Esto va a depender de qué sistema se esté estimulando. Si es el parasimpático, bueno, vamos a tener acetilcolina, como se ve en el esquema, y si es el sistema simpático, vamos a tener norepinefrina. Y esa norepinefrina pues va a estimular a receptores tipo alfa o beta. Ahora, les mencionaba que había un caso especial en el cual prácticamente pues la fibra preganglionar llega de manera directa a la médula adrenal, no requiere pasar por ningún ganglio y bueno, ya como tal pues secreta hormonas o en este caso pues la norepinefrina, ¿no? Que es un caso pues especial. Ahora, todo esto genera un punto muy importante, ¿no? Cómo es que, por una parte, el simpático se conoce como el sistema de huida y el parasimpático, pues bueno, es un sistema vegetativo, ¿no? De preservación, digamos, únicamente de manera natural. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocasiona cada uno. Nuevamente observamos que en el esquema que el parasimpático es tóraco-lumbar y bueno, vamos a tener como efectos que contraer la pupila y aquí me acuerdo de otra mnemotecnia que era DC a la copa, dilatador simpático, constrictor parasimpático. Entonces, dilatador, DC, es simpático, copa, constrictor parasimpático. Bueno, entonces, bueno, el parasimpático contra la pupila va a estimular glándulas lagrimales
ejerce una fuerte estimulación del flujo de saliva, va a inhibir al corazón y dilata las arteriolas. Entonces, bueno, aquí es cuando estimulan el nervio vago y sufrimos, porque el paciente puede cursar con bradicardia, ¿no? Por algún estímulo en todo el recorrido del nervio vago que no, bueno, que pasa en mucho área visceral, ¿no? Eh, También recordemos que, bueno, contrae los bronquios y, bueno, estimula la motilidad y secreción del estómago, como el ácido clorhídrico. Va a estimular también el páncreas, estimula la motilidad intestinal, va a contraer la vejiga y va a estimular la erección. Por su parte, la parte simpática, ya mencioné, dilata la pupila, no afecta a las glándulas lagrimales, estimula de manera débil el flujo de saliva, va a acelerar el corazón, va a contraer las arteriolas, va a dilatar los bronquios, inhibe la motilidad y secreción del estómago, va a inhibir también el páncreas y las glándulas suprarrenales y va a inhibir la motilidad intestinal y va a relajar la vejiga. Y este va a estimular la eyaculación. Entonces, es interesante, pues bueno, ver qué ocurre. Y bueno, esto ya los que son R0 verán que cuando se ocurre un bloqueo neuroaxial y bueno, bloqueamos prácticamente el sistema simpático, ¿no? Y bueno, de ahí los efectos secundarios que pueden ocurrir durante una anestesia neuroaxial. Sin embargo, también es importante, bueno, mencionar a los pacientes que tienen un trauma raquimedular, ¿no? El nivel en el cual se encuentren, pues evidentemente también va a desencadenar ciertos síntomas clínicos. En cuanto a los adrenoreceptores, bueno, está alfa 1 y alfa 2. De manera general, vamos a decir que los receptores de tipo alfa 2 van a ser inhibitorios y que el alfa 1 va a ser excitatorio. Lo mismo ocurre con beta 1, que van a ser excitatorios, y beta 2 inhibitorios. Entonces, alfa 1, vasoconstricción, incremento de resias vasculares periféricas, dislatea midriasis, contracción del esfínter vesical. Alfa 2 va a inhibir la liberación de noradrenalina, va a inhibir liberación de insulina. Beta 1 va a producir taquicardia, lipólisis, incremento de la contractilidad cardíaca, incremento de la velocidad de conducción y el automatismo. Y el beta 2, bueno, va a causar broncodilatación, vasodilatación, glucogenólisis, relajación del músculo uterino. Y el beta 3, por su parte, dará aumento de lipólisis. Los receptores muscarínicos se van a ubicar en fibras postganglionares parasimpáticas de las glándulas, del músculo cardíaco, del músculo liso, de vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos y glándulas sudoríparas inervados por sistema simpático. Entonces tenemos M1, M2, M3, M4, M5 y bueno, están ubicados en diferentes áreas anatómicas. Y pues otra vez, de manera general, tenemos que los que son pares, que sería M2 y M4, tienen una función inhibitoria, y los que son impares, M1, M3, M5, tienen una función excitatoria. Entonces, bueno, tenemos aquí un cuadro en el cual observamos el receptor nicotínico que se encuentra en el tejido que es músculo esquelético, y la respuesta pues es despolarización con aparición de potenciales de acción y contracción muscular. Por su parte, cuando se encuentran en los autónomos, también va a haber despolarización con activación de neuronas postganglionares. El muscarínico, como M3 y M5, que bueno, son impares, teóricamente, como les dije, deberían tener una respuesta excitatoria. Dice, bueno, se encuentran en músculos lisos y glándulas, hay despolarización y contracción del músculo liso y secreción de las glándulas. Por su parte, el M2, que está en el corazón, bueno, genera hiperpolarización con disminución de la tasa de despolarización espontánea. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos reversión del bloqueo neuromuscular, con el uso, por ejemplo, de neostigmina, en el cual, bueno, se van a estimular otro tipo de receptores y, bueno, por lo tanto, vamos a ver que se requiere el uso de atropina, ¿no? Para evitar que exista una disminución de la frecuencia cardíaca. Que bueno, me estoy adelantando un poco, pero bueno, es que todo esto tiene que ver con el uso de los fármacos en anestesiología. Entonces, bueno, este cuadro es bastante, bueno, extenso, pero pues tiene todas las respuestas prácticamente que ocurren de acuerdo al receptor que se está estimulando, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a ver todos,
Principalmente lo que usamos aquí es que es el corazón. Vamos a ver que el beta 1 va a aumentar la frecuencia y también va a aumentar la contractilidad. Por su parte, el M2 va a hacer lo contrario, va a disminuirlos. El vaso sanguíneo va a tener contracción con alfa 1 y el beta 2 va a dilatar, ¿no? Entonces, bueno, y con relajación vascular a nivel del muscarínico de tipo 3. El músculo bronquial se va a relajar con estimulación del beta 2 y se va a contraer con M3. Las secreciones bronquiales van a disminuir con alfa 1, pero van a aumentar con beta 2. Y bueno, vamos a ver ¿qué otro que aquí importante? Bueno, la vejiga urinaria, que hay una relajación del músculo detrusor con el beta 2 y hay contracción del esfínter con alfa 1, ¿no? Bueno, entonces, cada uno, pues podemos ver, y esto ya en la cuestión de farmacología, la estimulación de estos receptores va a dar una respuesta, ¿no? Y según lo que estemos buscando es lo que queremos estimular. Y esto es muy útil cuando hacemos uso de los fármacos en anestesiología. Ahora, bueno, para terminar, yo sé que fue una clase muy sencilla, muy básica, pero bueno, es para no saturarnos y vamos a ir de la mano, poco a poco va a ir, como lo mencioné, incrementando el conocimiento. Y bueno, pongo esta última diapositiva para recordarles que el aprendizaje, bueno, va a requerir de la secreción de estos tres neurotransmisores que son indispensables, que es la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. También es importante que todo esto, bueno, se les ofrezca o la oferta del conocimiento sea atractiva, novedosa y que también dé una sorpresa, ¿no? Y lograr la atención focalizada, que ojalá que lo estemos logrando, al menos durante 30 a 35 minutos diarios. Asimismo, bueno, aquí hay como que darles una recompensa. Entonces los invito a que contesten el quiz, a que vean las clases nuevamente y que traten de sacarle el mayor provecho. Bueno, el día de mañana el doctor Labra va a hablar acerca de anatomía y fisiología del corazón. Es una clase bien completa, está muy, muy padre. Entonces, por favor, no dejen de verla y poner muchísima atención.